Estados Unidos acaba de cometer un error que podría cambiar la historia de Norteamérica para siempre. No es exageración, no es especulación, es real. El gobierno de Donald Trump firmó en secreto una orden ejecutiva que autoriza operaciones militares dentro de México. Sí, así como lo escuchas, incursiones, drones, fuerzas especiales y ataques directos contra objetivos seleccionados, y lo hizo bajo una premisa peligrosa. México no va a responder. Ese fue el error fatal, porque mientras Washington planea entrar como si nada, México acaba de activar el Programa Sectorial de Defensa 2025 a 2030, el plan militar más ambicioso en toda su historia. Un plan que transforma por completo al ejército mexicano. Un plan que el Pentágono no vio venir, y aquí viene el momento que rompió el tablero geopolítico. Frente a cámaras internacionales, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró con absoluta firmeza: Estados Unidos no va a venir a México con militares, no va a haber invasión. Esa frase descolocó a Washington. ¿Por qué tanta seguridad? ¿Por qué tanta contundencia? ¿Qué sabe México que Estados Unidos parece ignorar? La respuesta es simple, pero explosiva. Estados Unidos sigue creyendo que México es el mismo país débil de hace 30 años. Pero ya no lo es. Hoy México tiene 272,000 soldados profesionales, entrenamiento especializado, modernización en inteligencia militar, sistemas de defensa renovados y una doctrina que coloca la soberanía nacional como prioridad absoluta. Y lo más peligroso es que en el Pentágono están basando sus decisiones en un supuesto incorrecto, que México reaccionará igual que Pakistán, Somalia o Yemen ante operaciones quirúrgicas. Pero México no es ninguno de esos países. México tiene memoria. México tiene heridas por invasiones pasadas. México tiene un ejército y un país entero que no permitirá repetir 1846 ni 1916. Si Estados Unidos realmente cree que puede cruzar la frontera sin consecuencias, está subestimando al único país del continente que jamás olvida una agresión. Y lo que viene a continuación explica por qué este error podría detonar un conflicto que nadie en Washington está preparado para enfrentar. Para entender la magnitud del error estadounidense, primero hay que ver lo que realmente está pasando dentro del Pentágono. Porque esto no es teoría, no es rumor, no es un titular exagerado. Es información filtrada directamente desde fuentes militares estadounidenses y confirmada por medios como NBC News y The New York Times. Noviembre de 2025. Mientras México refuerza su defensa, Washington afina los detalles de una operación que se desarrolla en silencio. Una misión militar diseñada para destruir infraestructura de cárteles dentro de territorio mexicano, sin autorización del gobierno mexicano. El concepto operativo es claro y ya está en papel. Incursiones rápidas de fuerzas especiales del SOCOM, ataques de precisión con drones MQ-9 Reaper, eliminación de objetivos en estados como Sinaloa, Jalisco, Sonora, Chihuahua y Michoacán. Operaciones transfronterizas ejecutadas sin previo aviso. En otras palabras, Estados Unidos está preparando la primera operación militar dentro de México en más de un siglo. Lo más inquietante es la lógica detrás del plan. Los estrategas estadounidenses están convencidos de que México no se atreverá a responder militarmente, porque depende de la cooperación y del comercio con Washington. Bajo esa premisa, el Pentágono cree que la respuesta mexicana será únicamente diplomática, simbólica, superficial. Pero esa lectura de México está completamente equivocada, porque aunque el discurso público de Washington repite que es por seguridad, la realidad táctica revela algo más profundo. Estados Unidos quiere operar en México tal y como operó en Afganistán, Pakistán, Yemen y Somalia. Golpes quirúrgicos, equipos pequeños, control absoluto del espacio aéreo y cero consecuencias. Y aquí es donde empieza el peligro real. El Pentágono está utilizando modelos de análisis diseñados para países frágiles, con ejércitos debilitados o gobiernos divididos. En sus mapas, México aparece como un estado que tolerará acciones unilaterales, pero no están viendo el cambio estructural que México está experimentando. No están considerando la nueva doctrina militar mexicana. No están midiendo el impacto emocional e histórico de una agresión extranjera. En pocas palabras, Estados Unidos está diseñando una operación militar con datos incorrectos. Y cuando un país poderoso actúa basado en supuestos equivocados, siempre termina provocando una crisis que no puede controlar.
Mientras el Pentágono afina operaciones y calcula rutas de entrada y salida, hay algo que sus analistas están pasando por alto. Un error silencioso, pero gigantesco. Sus sistemas de inteligencia están leyendo a México como si fuera un país del Medio Oriente, y esa falla podría desencadenar la peor crisis militar en América del Norte desde la Segunda Guerra Mundial. Los modelos internos de evaluación que usa Estados Unidos clasifican a los países en 3 categorías: estados frágiles, estados parcialmente cooperativos, estados con capacidad militar limitada, pero políticamente estables. México, increíblemente, aparece en la 3ª categoría. Eso implica que Washington asume que, aunque México proteste, no puede responder militarmente a una intervención. Es el diagnóstico más equivocado que el Pentágono ha emitido en años. ¿Por qué falló la inteligencia estadounidense? Hay 3 razones clave. Primero, las agencias de inteligencia están usando datos desactualizados. Muchas de las evaluaciones sobre las capacidades del ejército mexicano provienen de informes elaborados entre 2006 y 2015, años marcados por corrupción interna, desgaste institucional y falta de tecnología moderna. Hoy el panorama es completamente distinto, pero Washington sigue operando con archivos viejos. Segundo, Estados Unidos subestimó la reforma militar mexicana. En su análisis inicial, el Programa Sectorial de Defensa 2025 a 2030 fue catalogado como documento administrativo, no como una reestructuración militar profunda. Grave error. Ese programa representa el mayor proceso de profesionalización, expansión tecnológica y consolidación de doctrina en décadas. Tercero, el Pentágono no entiende el factor emocional mexicano. Para Washington, una operación militar es una decisión técnica. Para México es una agresión histórica, y ahí reside el riesgo. Una intervención estadounidense activa un reflejo nacionalista inmediato, transversal, unificado. Eso no existe en Pakistán, no existe en Yemen, no existe en Somalia, pero en México sí. Si Estados Unidos entra al país bajo cualquier pretexto, incluso uno quirúrgico, el gobierno mexicano no puede, ni quiere, quedarse de brazos cruzados, y lo que el Pentágono interpreta como resistencia limitada, en realidad sería una respuesta militar organizada, legítima y respaldada por 270,000 soldados profesionales. Washington está jugando con fuego, sin saberlo, porque un error de inteligencia no solo puede iniciar un conflicto, puede iniciarlo sin quererlo. Mientras Estados Unidos diseña incursiones que parecen sacadas de manuales usados en Irak o Afganistán, hay un dato que casi nadie en Washington entiende. El ejército mexicano no es una fuerza improvisada ni irregular. Es una institución con capacidades reales, modernas y listas para operar en su propio territorio. Los analistas del Pentágono suelen asumir que México carece de fuerza efectiva porque no participa en guerras internacionales. Pero ese supuesto es falso. México tiene algo que Estados Unidos subestima: experiencia constante en combate real en zonas urbanas, rurales y montañosas, contra grupos criminales armados con rifles de asalto, drones modificados, fusiles antimaterial y tácticas de guerrilla. Esa experiencia no existe en muchos ejércitos del mundo. Y luego está el componente estratégico. 1. Control total del terreno. Estados Unidos domina la tecnología. México domina el territorio. La topografía mexicana, sierras, selvas, desiertos y ciudades densas, favorece al defensor. Cualquier incursión estadounidense enfrentaría obstáculos naturales que solo quien vive aquí entiende. 2. Despliegue rápido. El ejército mexicano puede movilizar fuerzas completas en horas, gracias a una red de cuarteles distribuidos por todo el país. No necesita trasladar tropas a miles de kilómetros. Ya están aquí. 3. Defensa aérea modernizada. México no tiene la aviación más grande, pero sí cuenta con un sistema de vigilancia aérea reforzado, radares de largo alcance, interceptores y una política clara. Ningún dron o aeronave extranjera puede operar en el país sin autorización. Eso coloca límites reales a cualquier operación estadounidense que dependa de MQ-9 Reaper o Black Hawks, cuarta doctrina de resistencia territorial. México no necesita ganar una guerra contra Estados Unidos. Estados Unidos tampoco puede ganarla sin provocar un desastre geopolítico. Pero México sí puede hacer inviable cualquier ocupación, resistir en múltiples frentes y generar una crisis continental que ningún presidente estadounidense podría justificar. 5.
moral y legitimidad. Un soldado mexicano defiende su hogar. Un soldado estadounidense cruzaría una frontera para una operación polémica, unilateral y sin apoyo internacional. La moral cambia todo. Y en conflicto real, eso pesa más que la tecnología. Washington sigue creyendo que México es un tablero fácil, pero lo que no han entendido es simple. Si Estados Unidos cruza la línea, México puede y va a responder. Hay algo que ningún reporte de inteligencia estadounidense puede medir con satélites, drones o supercomputadoras. La voluntad colectiva de un país cuando siente que su soberanía está en juego. Y ese es exactamente el punto ciego más peligroso del Pentágono. Washington analiza a México con gráficos, estimaciones de poder aéreo, comparaciones de armamento y proyecciones de capacidad logística. Pero lo que no logra comprender es que, para México, una incursión militar estadounidense no sería una operación contra cárteles, sería una agresión a toda la nación, y cuando un país defiende su dignidad, las reglas cambian. Durante años, Estados Unidos ha intervenido en países que no tenían cohesión interna, que estaban divididos, o cuyos gobiernos no contaban con respaldo popular. México no entra en ninguna de esas categorías. Aquí, la defensa del territorio une a todos: izquierda, derecha, norte, sur, civiles, militares, veteranos y estudiantes. En un escenario de intervención, el gobierno mexicano no estaría solo. Millones de ciudadanos cerrarían filas con sus fuerzas armadas, no por ideología, sino por memoria histórica y por instinto nacional. La gente olvida algo simple. México es un país culturalmente militar. Desfiles, himnos, símbolos, héroes, batallas. La identidad nacional está ligada a la idea de resistencia. Y eso pesa. El Pentágono puede calcular cuántos MQ-9 Reaper necesita. Lo que no puede calcular es qué ocurre cuando 272,000 soldados profesionales tienen detrás a millones de personas dispuestas a apoyar logística, información y territorio. Esa combinación, fuerza militar formal más movilización civil espontánea, nunca aparece en los análisis secretos de Washington. Pero es la razón por la que cualquier incursión estadounidense sería un error monumental. Porque cuando una nación entera se levanta para defender su hogar, incluso la potencia más grande del mundo aprende una verdad incómoda. No todo se puede medir con tecnología, no todo se puede controlar con fuerza, no todo se puede conquistar sin pagar un precio histórico. En Washington se habla de operaciones quirúrgicas, incursiones de precisión y misiones limitadas. Pero lo que el Pentágono no quiere reconocer públicamente es que no existe tal cosa como una intervención limitada en México. Una acción militar, por pequeña que sea, desencadenaría una cadena de consecuencias que Estados Unidos no puede controlar. La primera consecuencia sería económica. México es el socio comercial número 1 de Estados Unidos. Las cadenas de suministro automotrices, electrónicas, agrícolas y energéticas dependen de cruces fronterizos que funcionan todos los días como un organismo vivo. Una sola operación militar provocaría cierres inmediatos, pérdidas multimillonarias por hora y el colapso logístico de industrias esenciales. La segunda consecuencia sería migratoria. Cualquier agresión militar desataría un éxodo masivo hacia el norte. Millones de personas buscando refugio en medio del caos Estados Unidos, que ya enfrenta tensiones migratorias, quedaría totalmente desbordado. La tercera consecuencia sería política. Una intervención convertiría la relación bilateral en la peor crisis diplomática desde 1846. El Congreso mexicano rompería cooperación en seguridad, inteligencia y tratados clave. El TEMEC quedaría suspendido, congelado o incluso roto, desatando un terremoto económico continental. Pero hay una consecuencia aún más seria: la geopolítica global. Si Estados Unidos cruza la línea roja, México no tardaría en buscar apoyo internacional, y no sería difícil obtenerlo. China vería una oportunidad histórica para expandir su influencia en el hemisferio. Rusia también. Turquía y la India podrían sumarse con cooperación militar, tecnológica y diplomática. En pocas semanas, América del Norte, hoy un bloque estable, podría transformarse en un tablero de competencia entre potencias rivales. Un conflicto que no beneficiaría a nadie. Lo más irónico es que Estados Unidos justifica todo con un argumento repetido: la seguridad nacional. Pero una intervención militar no traería seguridad,
traería inestabilidad, caos económico, rechazo diplomático y un enemigo que Washington jamás imaginó: la resistencia organizada de una nación completa. Y entonces sí, el error de subestimar a México se convertiría en el punto de quiebre que podría cambiar para siempre el equilibrio de poder en el continente. Esta historia que acabas de escuchar no es solo un análisis militar, es el espejo de un continente que está cambiando, de dos naciones que se conocen desde hace siglos, pero que rara vez se han entendido de verdad. Estados Unidos puede planear misiones, escribir órdenes ejecutivas y modelar escenarios desde oficinas a miles de kilómetros. Pero lo que no puede medir, lo que nunca ha sabido medir, es la fuerza emocional, histórica y territorial que une al pueblo mexicano. Ese sentimiento que nace cuando alguien intenta cruzar una línea que no debe cruzarse, porque cada vez que la historia ha puesto a prueba a México, la respuesta ha sido la misma: unidad, memoria y resistencia. Hoy, las Fuerzas Armadas mexicanas ya no son la institución ignorada de décadas pasadas. Son un actor estratégico, moderno, con tecnología emergente, con doctrina clara y con una presidenta que no deja espacio para la ambigüedad cuando se trata de soberanía. Y esa es la verdadera lección que Washington está a punto de aprender. México no es Afganistán, no es Somalia, no es un territorio débil esperando ser intervenido. Es una nación que carga cicatrices profundas y que no permitirá que la historia vuelva a escribirse con sangre ajena. El error más grande que un imperio puede cometer es subestimar a un vecino que conoce demasiado bien. Y este podría ser el punto de quiebre que redefina la geopolítica de América del Norte. Si quieres entender cómo este tablero militar se sigue moviendo y por qué potencias como Rusia ya están enviando apoyo estratégico a México, no te pierdas nuestro análisis anterior. Haz clic aquí para ver. México recibe barcos militares rusos para defender el Golfo. Nos vemos en el próximo capítulo, aquí en Educamérica.